Bueno, hoy vamos a continuar conversando acerca de la tercera dimensión que nos quedaba del cubo. Recuerden que hemos visto ya la dimensión temporal, la dimensión de la concepción de los costeos, y ahora vamos a tratar de ver algo acerca de la tercera que nos quedaba, que era la forma en que acumulamos los costos vinculados con las características de los procesos productivos. Esta dimensión tiene una fuerte y estrecha relación con las características de las operaciones que llevamos adelante, de los procesos productivos. Es decir, tenemos que encontrar la manera de acumular costos que sea más adecuada, más satisfactoria, que responda mejor a los lineamientos o características que tienen nuestras operaciones o nuestros procesos productivos. Entonces, vamos a mencionar algunos atributos de esto, ¿no? Para tratar de entender, digamos, los procesos productivos y de qué manera nos adecuamos a ellos. Lo que nosotros vamos a ver desde la perspectiva de costos, la presentación de hoy va a tener algunas cuestiones que hacen, como son las operaciones de producción, los procesos productivos, y cómo se relacionan con técnicas de costos, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar principalmente es para comprender cómo son los procesos productivos donde con mayor frecuencia utilizamos el costeo por órdenes y cómo son los procesos productivos donde con mayor frecuencia utilizamos costeo por proceso. Después vamos a hacer algunas consideraciones acerca de cada uno de ellos y ustedes los van a ver también en los prácticos, ¿no? Pero para empezar al revés, por los ejemplos y después pasar a las precisiones de tipo técnicas, yo acá les quiero presentar primero, dentro de estas categorías, ¿no? Algunos ejemplos de cómo son las operaciones, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es tratar de entender, digamos, qué significa que el flujo en un proceso operativo sea intermitente y qué significa que sea continuo. Intermitente y continuo. Acá, tal vez lo más simple para entender esto es pensar en los ejemplos, ¿sí? Intermitente y continuo, recuérdenlo. Y después hay otra dimensión también para esto, que si nosotros trabajamos para generar stocks, ¿sí? O por pedido, o sea, una orden específica de un determinado tipo de trabajos, o para digamos, aumentar nuestros stocks que después se irán bajando con las ventas que podamos realizar. Entonces, intermitente la primera columna, continuo la segunda. Entonces, acá hemos pensado, hemos anotado algunos ejemplos según el tipo de actividades. Intermitente y continuo. ¿Ven? Bueno, en el plano industrial, en ejemplos de intermitentes son, digamos, prácticamente la totalidad de talleres de cualquier tipo que nosotros queramos considerar o tomar en consideración, donde los pedidos, los trabajos se van haciendo, las operaciones se van ejecutando de acuerdo con los pedidos que recibimos de nuestros clientes. En cambio, esto que está puesto aquí, las industrias químicas y las refinerías de petróleo, ya intuitivamente nos damos cuenta que es de flujo continuo, porque ponemos determinada materia prima al inicio del proceso productivo y después de todas las transformaciones, de los pasos que se van a dar, vamos a obtener una serie de productos o subproductos derivados de esas transformaciones. Para dar ejemplos sencillos,
piensen en el taller de maquinado, un taller mecánico, ¿sí? Donde uno lleva a arreglar el auto. Bueno, los autos tienen distintos problemas y las operaciones, las actividades se van ejecutando de acuerdo a los problemas que tienen esos autos. O sea, no se le van a hacer cosas que no necesitan a vehículos que están en condiciones, y los trabajos que se van a programar de acuerdo a las necesidades que plantean los clientes. Por eso lo de intermitente. A veces trabaja un área, a veces trabaja otra, a veces tenemos más trabajo, a veces menos. En cambio, el flujo continuo es estable, ¿sí? Se sabe que al iniciar un proceso productivo con determinada materia prima se van a cumplir ciertas transformaciones, y de no ocurrir algún acontecimiento no previsto, se espera una determinada salida, un determinado output. Esos son ejemplos entonces muy típicos, muy claros de flujo intermitente y flujo continuo para la actividad industrial, ¿no? Acá en ejemplos comerciales, bueno, hemos anotado las librerías, ¿no? Hay cantidad de ejemplos, digamos, prácticamente eh, la mayor parte de los, eh, de los comercios, digamos, de alguna manera van a responder a lo que pide el cliente, ¿no? Y puede ser de muy diverso tipo, ¿no? Acá está anotado acá como librería, es la librería papelería, donde nosotros vendemos una gama muy amplia de productos, y las ventas que se van a ejecutar es de acuerdo a los pedidos que recibimos de los clientes. En flujo continuo, el ejemplo que está puesto acá es comercialización de commodities, porque creo que saben lo que es un commodity, ¿no? Me detuve ahí. ¿Qué es un commodity? Hablamos tanto de los commodities. ¿Qué es? ¿Sabemos o no sabemos? Arriesguemos Son algo. materias primas que producto. tienen muy poca producción, digamos, muy poco valor agregado. Vos decís un commodity es un producto que tiene poco valor agregado. Claro, el oro, el petróleo, el trigo. Ujú. Bueno, con frecuencia es así. Los que tienen, digamos, poco valor agregado son commodities. Ujú. Sí, ¿qué otra tipificación o característica podemos definir o acercar sobre los commodities? Bueno, lo de valor agregado tendría tal vez algunas excepciones, ¿no? Eh, pero casi todos los productos, digamos, primarios que se obtienen y no se han transformado son básicos para elaborar otros productos o para utilizarse con otros propósitos, son commodities. Tal vez la principal característica que haya para distinguir un commodity de algo que no es commodity es que no hay diferenciación. Un barril de petróleo tiene unas pocas categorías que diferencian según la clase de petróleo que sea, ¿sí? A uno de otro, pero después no hay una diferenciación adicional. O sea, son millones y millones de productos iguales. Igual, insisto, en el petróleo no hay un solo tipo de petróleo, pero se lo considera un commodity porque dentro de esas pocas especies que hay, los volúmenes son enormes. No hay una diferenciación de marca, y entonces eso también, que no haya diferenciación de marca, hace a los commodities.
Entonces, los productos del agro son commodities, ¿no? Todo lo que tanto hablamos de que vende Argentina son commodities, ¿eh? Una tonelada de soja eh, es una tonelada de soja. Hay algunas calidades, obviamente, definidas, que pueden diferenciar un poquito el precio, el tipo de producto, pero después no hay más. Entonces, a esos productos se les llaman commodities. Hay algunas consideraciones adicionales, en general tienen eh, precios muy transparentes, o sea, son comercializados en mercados de los cuales se puede conocer de manera muy clara e inmediata cuáles son los precios, y también esta es otra característica propia de los commodities, o sea, no hay mucha duda en cuanto a lo que vale una tonelada de trigo, ¿sí? En el mercado que uno quiera mirar. Bueno, y la comercialización de commodities acá está puesto como digamos, un flujo continuo, porque, bueno, dado la recepción del producto, después se vende y, digamos, los compradores se le compran cantidades de ese commodity, nada más, no hay mucha variedad en cuanto a esto. Para el área de los servicios, tal vez es un poquito más difícil diferenciar esto, o hay situaciones más mixtas donde hay flujo intermitente y flujo continuo. Pero en líneas generales, digamos, podemos como tipificar dentro de cada una de estas, ¿sí? Por ejemplo, la publicidad, las clínicas médicas. Clínicas médicas sería un ejemplo de intermitente porque los pacientes tienen distintos problemas, no son siempre los mismos, entonces los distintos problemas de salud, bueno, requieren una atención de acuerdo al problema que traiga el paciente. De todas maneras, también hay clínicas que tienden a especializarse en determinado tipo de patologías, entonces ahí al especializarse en determinado tipo de patología podría acercarse a una suerte de servicio continuo, ¿sí? En este caso no sería producción, sino un flujo de servicios de manera continua. Todo lo que se hace por pedido, de acuerdo al proyecto, eh, entra en esta categoría de flujo intermitente, ¿eh? En desarrollos de aplicaciones y software, consultoría, reparaciones de equipos, entraría dentro de esta categoría. Y todo lo que es más normalizado, estandarizado, ¿sí? Donde uno toma lo que desea de unas pocas opciones que hay, entraría dentro de una plataforma de servicios disponibles que hay, entraría dentro de esta categoría. Está puesto los correos y los bancos, porque, bueno, suelen dar servicios que están modelizados, digamos, de una determinada forma y no están tan customizados, aunque siempre se trata de presentar lo que se hace como de acuerdo con la medida del cliente o del consumidor, pero la realidad es que el diseño de muchos de estos servicios de organizaciones tan grandes se busca estandarizarlo y que haya mucha cantidad de servicios iguales, por eso es una manera también de ganar eficiencia. Está puesto también aquí, vean ustedes, los institutos educativos, porque bueno, nosotros enseñamos con una carrera que está establecida y a través de una secuencia que cumple un determinado proceso por el cual la gente va pasando y va tomando distintos cursos y se va capacitando, entonces por eso lo hemos puesto acá, dentro del flujo continuo. Y bueno, y ejemplos en el caso de actividades primarias, señalamos agricultura y viñedos como de flujo intermitente pensando en las distintas siembras y cosechas, ¿sí?
pero en realidad después dentro de cada una de ellas el flujo que se da es continuo, o sea, la secuencia de etapas y procesos que hay que llevar adelante son las mismas. Bueno, y hay casos especiales, ¿sí? Que es la producción de proyectos, la producción en base a proyectos, esto inclusive dentro del cubo estaba, dice dentro del cubo, dice por proceso, por órdenes y por proyecto, ¿sí? El caso de producción por proyectos es como un caso especial de costeo por órdenes. ¿Por qué es un caso especial? Porque el proyecto es como una orden de trabajo, la orden de trabajo es el instrumento principal en el costeo por órdenes, pero en el caso de un proyecto es como una orden de trabajo mucho más compleja, significativa en sí misma y extendida en el tiempo. Para decirlo, digamos, construir un edificio es un proyecto. Construir un barco es un proyecto, como ven. En definitiva, puede decir, bueno, pero en definitivamente hay un programa de trabajo, como si fuera una orden de trabajo, distintas etapas, sí, pero todo esto es de alta complejidad, se extiende en el tiempo, y eso hace que deban utilizarse algunas, digamos, algunas cuestiones, algunas herramientas, digamos, complementarias que lo hacen más difícil, digamos, con agregados, con adicionados a lo que puede ser una orden de trabajo para un costeo por órdenes. Bueno, casos por algunas consideraciones especiales que tienen producir en base a lotes, o la línea de producción o línea de montaje que también tiene algunas características especiales, que son principalmente cuestiones que hacen situaciones mixtas entre flujo continuo y flujo intermitente. Acá hay también otra categoría. Esta está tomada de un libro de administración de las operaciones de Schroeder, que es un manual, digamos, en el tema de administración y control de la producción. Y está, vean ustedes, puesto aquí, ¿no? Flujo lineal, continuo, flujo intermitente y flujo por proyecto, bueno, como estábamos comentando antes. Y acá para transformar esto en una matriz, se habla de, bueno, para qué se hace, o sea, cuál es el disparador del proceso productivo. Si se va a trabajar para inventario, ¿sí? O se va a trabajar para un pedido o una orden específica. Y aquí también hace, Schroeder una categorización de distintos tipos de productos o servicios y, bueno, de acuerdo a estas dos formas de ver, ¿no? La del flujo y la de cuál es el disparador del proceso productivo, si aumentar el inventario o responder a un pedido. ¿Ven? Agrega otro enfoque a lo que estábamos diciendo y recategoriza con esta nueva grilla, ¿no? Con dos posibilidades para cada uno de ellos. O sea, flujo continuo para inventario o para pedido. Y están aquí los ejemplos. ¿Ven? Plataformas y redes de Internet, porque en definitiva el servicio que se da es continuo, pero cada uno toma lo que quiere. Si el cliente toma lo que necesita o bueno, lo que desea utilizar de ese servicio, ¿no? Por eso está puesto aquí en esta categoría. Flujo intermitente. Bueno, ven, hay situaciones que anotan los dos, taller de maquinado, ¿no? Talleres pueden ser para hacer piezas para inventario que todavía no tienen el cliente de antemano, u otras que son para un pedido específico. Que a veces el pedido específico no necesariamente significa que sea lo que pide un cliente, sino alguna orden de trabajo que nosotros podemos haber definido. El caso alimentos rápidos y restaurante, ¿no? Para inventario. Un inventario sería que nosotros hacemos en el restaurante, hacemos
de las hamburguesas y las dejamos en en un, en un expendedor, digamos, para que la gente se sirva lo que quiere. Bueno, una hamburguesa por ahí no tanto porque sería enfriando, pero bueno, hacemos sándwiches, ¿sí? Y los dejamos y el cliente se sirve lo que quiere, ¿eh? Están en la vitrina, tomamos la comida la pagamos y la comemos, ¿eh? En los comedores, en los restaurantes de comida rápida, esto es frecuente, está la comida preparada y cada uno se va sirviendo de acuerdo a lo que quiere. En un restaurante de más categoría, bueno, se suele hacer de acuerdo a lo que pide cada cliente y ahí se prepara lo que la persona quiere, ¿no? Lo que ha pedido. Profe, una consulta. Sí. Entonces, ¿esto sería como un conjunto de los dos, de intermitente y continuo? Claro, tenés dentro de cada uno de ellos, intermitente y continuo, tenés ejemplos donde la salida es para inventario y otros que es para pedido. Es como una forma de categorizarlos, adicional, una clasificación adicional. ¿Mm? Ok, genial. Y los casos especiales tienen también una combinación de los dos, ¿no? Sí, podrías hacerlo, sí, sí, sí. Digamos, no hay Ok. o sea, hay como lineamientos, no es algo totalmente rígido. Uno lo que tiene que tener en cuenta es que al elegir la forma de diseñar el sistema de acumulación de costos, tiene que encontrar dentro de la batería de herramientas o técnicas disponibles la que más eficiente sea para el proceso productivo que estamos analizando. Por eso se dan situaciones mixtas o situaciones especiales. Pero esto es, digamos, la base del conjunto, la caja de herramientas que contamos para ir adecuándola a las características de cada uno de los procesos operativos sobre los cuales queremos diseñar un sistema de costeo. ¿Eh? Y está puesto así para que, digamos, tratemos de comprender que son distintas, ¿sí? Aunque pueda haber algunas situaciones mixtas, puedan convivir, es diferente la perspectiva de un flujo continuo que de un flujo intermitente. ¿Mm? Ese es el sentido de ver esto. Acá, esta es otra grilla donde se trata del mismo autor, ¿no? Trata de mostrar con esta perspectiva, ¿no? La estructura del producto está del ciclo de vida y lo que llama estructura del proceso, ciclo de vida del proceso. Como que esto fuera una secuencia relacionada con la evolución, ¿no? Desde lo más específico a lo más estandarizado. Ven, bajo volumen, baja estandarización, productos únicos. ¿Sí? Flujo desordenado, bueno, le llama desordenado, sería un flujo intermitente. En una imprenta comercial, ¿esto qué se hace en una imprenta? Bueno, viene lo que quiere el cliente y de acuerdo a lo que quiere el cliente se imprime, entonces hay que adecuar todas las operaciones al pedido del cliente, puede ser mucho volumen, poco volumen, colores, tintas, cortes, encuadernaciones, etc. Eso dentro de una imprenta comercial. Producto único, digamos, el concepto de esto acá dicen que sea todos diferentes, pero tienden a ser diferentes, eso es lo que nos han pedido los clientes. Por eso bajo volumen y baja estandarización. Acá pone otro ejemplo, equipo pesado, ¿no? O sea, grandes máquinas sería. Entonces dices, claro, hay productos múltiples, es decir, que de cada tipo de producto se hace más de una unidad, casi sea como una sola por cada tipo de producto, y volumen bajo porque de las máquinas grandes no se hacen muchas. Piensen en una grúa, por ejemplo, fabricar grúas. No es lo mismo hacer autos que hacer grúas, ¿sí? Hacen muchas menos grúas que autos.
las máquinas viales, por ejemplo, que tienen un volumen mucho más bajo, ¿no? Los llama aquí en esto flujo de líneas sin conexión por lotes, ¿no? Aquí introduce la idea de lote, o sea, fabricás un lote, interrumpís y después seguís con otros. Después otra categoría donde pone pocos productos importantes, o sea, poca variedad de productos, pero con mayor volumen. Ensamble de automóviles, flujo de línea relacionado, la línea de ensamble de automóviles. ¿Sí? El ensamble de automóviles, bueno, en la industria automotriz se busca tratar de darle a las características de los vehículos algún grado de personalización, pero siempre también, por otro lado, se busca la estandarización, porque la estandarización hace bajar los costos. O sea, la personalización te permite atraer mayor clientes, atraer más a los clientes y cobrarles algo más, pero la estandarización te hace bajar los costos. Entonces, también hay situaciones, digamos, mixtas, porque la plataforma sobre la cual van montados los autos muchas veces son modelos diferentes y tienen el mismo chasis, ¿sí? Y después van montando un auto, pero sobre el mismo chasis, ¿sí? Autos distintos. Después tenés también en el tema de la actividad automotriz, bueno, determinada la gama de vehículos, ¿sí? O sea, tenés, o dentro de, bueno, gamas diferentes que a veces tienen componentes similares, ¿sí? Y después tenés los adicionales que se le pueden pedir y con los cuales muchas veces se desarrollan los modelos para tratar también de diferenciar y aprovechar que algún cliente puede pagar o desear pagar algo más por tener alguna característica adicional o alguna funcionalidad complementaria que los básicos no tienen. Y el otro ejemplo que pone acá es una refinería de azúcar, ¿sí? Donde dice alto volumen, alta estandarización de productos utilitarios, ¿no? Bueno, refinería de azúcar de flujo continuo. Ese es otro ejemplo, digamos, de una producción de flujo continuo para stock también y con poca variedad. O sea, ya se sabe qué productos o subproductos se van a obtener al final del ciclo de producción. Entonces, estas son formas de ver y tratar de entender cómo nosotros, cómo son los procesos productivos. Es un tema de administración de operaciones, pero desde la perspectiva de costos lo que tratamos de hacer es encontrar el mecanismo, el procedimiento, la técnica de costos más adecuada a cada uno de esos procesos productivos de distintas características. Entonces, por eso acá está puesto costeo por órdenes y costeo por procesos para el caso de flujo intermitente y flujo continuo. Entonces vamos a ir viendo algunos rasgos que tienen ambos flujos de operaciones para, digamos, tratar de entender a qué se refieren, ¿sí? Son temas que son en gran medida propios de producción, ¿no? Pero bueno, costos está muy ligada a la producción, ¿sí? Recuerden siempre que cuando hablamos de producción solemos no referirnos exclusivamente a la fabricación de bienes, sino también a la realización de servicios. Vieron que producto también se utiliza el término producto no solo para un bien físico, sino para un servicio. Si alguno de ustedes está, por ejemplo, en el área de seguros o de bancos, van a ver que le llaman producto a determinado servicio que dan, porque no hay un tangible, no hay un bien tangible que se pueda agarrar. Le llaman igual producto. Bueno, esta idea, digamos, tengámoslo en cuenta porque, digamos, simplifica el lenguaje, ¿no? Usamos un solo término para las dos, para referirnos a fabricación de bienes y realización de servicios. Igualmente yo a veces aclaro producir bienes y dar servicios, pero en realidad puedo hablar de producto y me estaría refiriendo a los dos. Bueno,
acá entonces vean lo que hemos señalado antes, ¿no? Cuando hablamos de flujo intermitente, en general, predominantemente estamos trabajando para responder a ciertos pedidos u órdenes de pedido u órdenes de fabricación específica que pueden diferenciarse entre sí. Y en otros casos trabajamos para aumentar los stocks. O sea, casi siempre cuando nosotros respondemos a lo que nos pide un determinado cliente, bueno, que se ha pedido, casi seguro que eso va a requerir un flujo intermitente. En cambio, los de las operaciones de flujo continuo son predominantemente para stock y menos para pedido. Abajo recién habíamos visto ejemplos de ambos casos. Esto que pongo predominantes porque hay más, en general son de ese tipo, pero también hay casos de lo contrario. Este otro ítem de evaluación es cómo programamos nuestros equipos, nuestras maquinarias, para ejecutar la producción, ¿no? Entonces, es bastante obvio esto, ¿no? En el caso de flujo intermitente, la programación que hacemos de nuestras maquinarias es para correr procesos productivos más cortos, ¿sí? Porque es de flujo intermitente, las órdenes de pedido van cambiando, entonces es lógico que es el flujo, el tiempo por el cual esté programado un equipo, una maquinaria, una herramienta, sea de un lapso más corto que en el caso de flujo continuo, que son tiempos de programación de las máquinas más largos. Piensen ustedes que esto está relacionado con el punto siguiente, ¿no? El impacto que provoca en cada pedido el costo de preparación es mayor, ¿sí? Porque tengo que adecuar mis maquinarias para ejecutar ese determinado pedido. En cambio, si yo hago una preparación y es para una serie más grande, la incidencia del costo de preparación en cada unidad es menor. ¿Ven? Esto juega acá, digamos, el costo de preparación tiende a ser parecido, que prepare mi equipamiento para hacer 1000 o para hacer 10.000, para trabajar un día o para trabajar un mes, ¿sí? Preparar mi equipamiento vale más o menos lo mismo, pero no es lo mismo la incidencia que va a tener en cada unidad, en cada lote, ¿sí? En cada trabajo que tenga que hacer, si tengo que preparar para un trabajo que va a ser de un día o preparo para un trabajo de un mes. Por eso dice en este caso alto costo de preparación. El alto costo de preparación es el impacto que tiene sobre la orden de trabajo. Porque en sí preparar tiende a ser parecido. No sé si logré explicar esto. Yo no entendí el primer punto. No entiendo la diferencia a pedido predominante para stock y para stock predominante por pedido. No me quedó claro. ¿No? Bueno, mira, lo que quiere decir esto es que en flujo intermitente volver nuevamente a pensar en el taller mecánico. A pedido quiere decir que es lo que pide cada cliente que llega. Entonces hacemos lo que nos están pidiendo los clientes, ¿sí? Tenemos el pedido y adecuamos nuestro flujo operativo al pedido que que nos están solicitando los clientes. Para stock sería que nosotros, suponete nuevamente en un taller mecánico, preparamos una determinada pieza, ¿sí? Y la tenemos en stock porque en algún momento los clientes van a venir con la pieza de su auto rota y se la cambiamos, ¿sí? Si no es cambiar solo un repuesto y requiere alguna evaluación adicional. Y en el caso de flujo continuo para stock, pensá que nosotros en esa destilería de petróleo vamos haciendo petróleo, y del petróleo vamos obteniendo distintas naftas, y nosotros no las tenemos vendidas, las naftas. No hubo concretamente algún cliente que ya nos ha comprado, digamos, la producción de ese día, ¿sí? Hacemos para stock,
y después, bueno, habrá algún flujo, habrá algún tipo de característica de la demanda que nos consuma el stock que nosotros hemos producido. Pero definimos lo que vamos a producir en función de las características de nuestras operaciones y no a partir de un pedido concreto y específico de un cliente. ¿Sí? Buenísimo, profe, ahí lo entendí. Sí, Sí, sí. dale. Bueno, entonces estamos en esto del costo de preparación. Entonces recuerden esto, preparar la máquina. Pongan que si un gabinete de pintura en un taller o en una fábrica, en una fábrica de heladeras, digamos. Bueno, poner en condiciones el gabinete de pintura para pintar de determinado color, ¿sí? Toma un tiempo. Pintemos 1000 o 10.000. Obviamente la cantidad de pintura va a ser variable, pero preparar el gabinete, o sea, limpiar de lo que se había hecho antes para ponerlo en condiciones para pintar de nuevo, bueno, tiene un costo de preparación que es lo mismo, haga 1000 o haga 10.000. Y por eso ustedes, si se fijan, hay épocas en que predominan los determinados colores en los autos, ¿no? Como que las pinturas se hacen muchos del mismo color. Obviamente hay modas, tendencias, pero también hay en parte este tema, ¿no? De reducir los costos de preparación. Bueno, acá tienen este tema perdón, del balanceo de la carga de trabajo. ¿Qué quiere decir esto de balanceo de la carga de trabajo? Bueno, esto quiere decir que áreas, ¿sí?, van a ir actuando dentro de nuestro proceso de producción, ¿sí? O sea, ¿por qué sectores se van a ir ejecutando los trabajos y en qué secuencia? O sea, ¿cómo balanceamos eso? Ven que todo acá, estamos hablando de flujo, hay una secuencia. Bueno, ¿cómo organizamos las secuencias? Si es flujo continuo, ¿sí?, el balanceo de la carga de trabajo se hace por un lapso más prolongado. Se establezco los pasos, las etapas que se van a ir dando en el proceso productivo y lo mantengo en el tiempo. En el balanceo de cargas de trabajo, en el caso del flujo intermitente, esto es más complicado porque, digamos, yo tengo que tratar o debería tratar de optimizar mi capacidad operativa, ¿sí? Entonces, tratar de lograr hacer cruces y no demoras, ¿ven? Vuelvan, por ejemplo, al ejemplo del taller mecánico, ¿sí?, que tiene distintas áreas para hacer distinto tipo de trabajo. No tiene mucho sentido que yo ponga todos en la misma cola, ¿sí?, porque tal vez un auto está haciendo un trabajo, el que viene después no lo necesita, pero queda demorado por el anterior. En cambio, yo al que viene, el que está detrás, lo podría mandar a otra área y así aprovecharía el tiempo y después los cruzaría. Por ejemplo simple, por ejemplo, vean, hay que hacerle a los autos revisión, no sé, de alineación y de funcionamiento de los inyectores, ¿no? Bueno, ¿cómo lo manejo eso? Entonces, yo voy a tratar de optimizar. Por ejemplo, llegó uno que necesita alineación y necesita las dos cosas, alineación y revisión de los inyectores. Yo tengo un área para alinear y otra para revisar los inyectores. Tengo dos, y llegaron dos clientes que necesitan lo mismo. Bueno, ¿qué hago? ¿Los pongo en una cola? No, voy a aprovechar y voy a mandar, bueno, lo voy a hacer cruzado, ¿no? Primero a uno lo mando a hacer una operación, después lo cruzo a la otra área, y al segundo lo mando primero a hacer ese trabajo y después lo paso al otro trabajo. Bueno, manejar esto no es tan fácil, ¿sí?
Entonces, establecer estas cargas de trabajo no es tan sencillo en el caso de flujo intermitente porque son distintas tareas, distintos tiempos que duran las tareas y la llegada, los pedidos se reciben en forma bastante aleatoria, entonces organizar esto es complejo. Por supuesto que hay sistemas, ¿no?, de gestión de la producción que ayudan a tratar de optimizarlo, y obviamente hay que utilizarlo, pero bueno, pero tiene alguna complejidad. Lo que se busca, ya les digo, es aprovechar la capacidad operativa y tratar de minimizar los tiempos de espera de los clientes, ¿no?, para ejecutar las tareas. Se llegó a entender, ¿no? Bueno, acá con respecto a las características de los equipos que vamos a utilizar, ¿sí?, en uno y otro caso, en general, cuando estamos en flujo intermitente, nosotros necesitamos equipamiento, digamos, más versátil, más adaptable, ¿sí?, que pueda responder más fácilmente a los distintos requerimientos de los pedidos o trabajos que hay que hacer, mientras que para flujo intermitente en general las maquinarias son más especializadas, porque bueno, se buscan mayores volúmenes. Utilizamos equipamiento más especializado porque apuntamos a mayor volumen. En un caso ahí nos interesa la adaptabilidad y en otro caso la especialización, ¿sí? Buscamos propósitos distintos. Si hay interrupciones, las interrupciones en flujo intermitente o los tiempos ociosos son relativamente frecuentes por justamente las dificultades del balanceo de la carga de trabajo que veíamos antes. Entonces toda interrupción tiene un efecto negativo, pero bueno, acá es menor, inclusive está previsto que haya a veces algún tipo de problemas de estas características. En el caso de flujo continuo, las interrupciones son más dramáticas, ¿sí? Y suelen tener impactos más grandes, ¿no? Piensen nuevamente en una destilería de petróleo, que es una planta enorme. Si se produce algún problema, que se interrumpe la producción, esto tiene mucho impacto, ¿no? Suele ser complicado poner de vuelta a funcionar, ¿sí?, este tipo de equipos. Es caro, entonces hay que, digamos, tratar de evitar que se produzcan estas interrupciones no programadas, sería, ¿no? Por eso acá está puesto lo de mayor exigencia de mantenimiento preventivo, porque justamente el mantenimiento preventivo está orientado a evitar que se produzcan fallas imprevistas. Aquí tienen ustedes características del personal. Bueno, acá en intermitente tienen personal dúctil y bien capacitado, ¿sí? Bueno, supongamos, volvamos al caso, para no estar siempre en la industria, al caso de los restaurantes. Los mozos en un restaurante de mucha categoría tienen que tener mayor entrenamiento y más capacidad de responder que en uno de comidas rápidas. Y porque las características son muy cambiantes, ¿no? Esa es la razón, ¿sí? Por el flujo intermitente tenés distintas situaciones, tenés que manejar cambios, distintos tipos de producción, distintos requerimientos, entonces necesitas un entrenamiento especial para esto y un conocimiento especial del trabajo. Acá, en el cambio, en flujo intermitente, sí, las tareas son, digamos, en general susceptibles de ser automatizadas, ¿sí?, porque son rutinarias. Entonces, en general, lo que se hace es, la tendencia es a que justamente se reemplace el trabajo de las personas por máquinas, que lo realicen las máquinas,
Entonces ese personal menos capacitado es sustituido por, bueno, en la industria automotriz, el ensamblado de autos por robots directamente. Hacen robots, ensamblado de autos o ensamblado de electrodomésticos o en algunos casos ensamblado de productos de electrónica, en otros siguen siendo manuales. Entonces, ese personal de baja calificación para hacer tareas rutinarias es reemplazado y lo que ocurre es que, bueno, obviamente para controlar un proceso fuertemente automatizado, donde las interrupciones pueden ser muy problemáticas y muy costosas, el personal que controla esas operaciones sí tiene que tener mayor capacitación, ¿no? O sea, son ingenieros de control de procesos que tienen que estar muy bien capacitados y entrenados. Así que está la distinción entre estos dos niveles, ¿no? El nivel más bajo para tareas rutinarias tiende a ser reemplazado por las máquinas. Aquí hay un concepto, layout, ¿sí? Que tenemos que saber, recordar o saber qué es, ¿no? El layout es cómo están distribuidas las áreas dentro de un espacio operativo, ¿sí? El layout no solo es para máquinas, también es para servicios, ¿no? Cuando uno entra a un comercio, a un local en un shopping, hay un layout. Cuando entra al banco, a una sucursal bancaria, hay un layout. Cuando entra a una oficina pública, también hay un layout de cómo están distribuidas las distintas áreas. La idea es que el, el layout, en el caso de intermitente, ¿sí? Es agrupar funciones similares, por eso dice acá por proceso. O sea, tengo juntos los que se dedican a hacer tal actividad. En el famoso taller mecánico, bueno, la parte de suspensiones está en un lugar y la parte de afinación de motores está en otro lugar, ¿sí? Son separados, o sea, son un layout por proceso, por la función que tienen que cumplir. Cómo van a ir pasando después los vehículos por las distintas áreas es un tema de carga de trabajo, ¿no? Lo que veíamos antes. En cambio, en el flujo continuo, el layout suele ser por producto. O sea, hay una secuencia que se va cumpliendo y se van haciendo las transformaciones. Al final del camino aparece uno o dos productos, un producto y dos subproductos, etc. Pero bueno, el layout está ordenado de esa manera. Una máquina viene a continuación de la otra de acuerdo al producto que estamos que se está llevando adelante. Pero también este layout es digamos, uno va muchas veces a hacer un trámite a una oficina pública y hay un layout de producto, digamos, porque uno va pasando por los distintos mostradores haciendo alguna etapa del trámite que tiene que hacer. Es una forma de diseñar el layout de una oficina de servicio. Otra podría ser que el cliente esté igual, una oficina pública, el usuario, ¿no? El contribuyente esté en un lugar y los distintos responsables o empleados que hacen tareas vayan atendiendo a ese cliente en el lugar que está. Sería otra forma de organizar el layout. Los bancos también, ¿no? La tendencia más moderna en el tema de bancos, aparte de que lógicamente se busca la automatización y que los temas puedan ser resueltos a través de Internet, pero si hay atención en sucursales, bueno, se busca, tratando de personalizar la atención, es frecuente encontrar que se atiende al cliente y el empleado, el responsable de cuenta, el oficial de cuenta que está atendiendo al cliente se ocupa de hacer todas las tareas que tiene que hacer, ¿sí? Y no que el cliente va yendo de un lado al otro. Pero este concepto de la guía por producto, bueno, también es muy común en distintas áreas, ¿no? Pero tengan esa idea, ¿no? Agrupamos por función o hacemos una secuencia.
Después, bueno, de alguna manera como desprendido de lo que estamos diciendo o, o poniendo énfasis en lo que estamos diciendo, en flujo intermitente buscamos flexibilidad, y en cambio en este flujo continuo, no. Esto puede no entenderse mucho porque está puesto acá, mayor dependencia del mercado, ¿no? Y en realidad podría no estar puesto acá. ¿Por qué en flujo intermitente dice mayor dependencia del mercado? Lo que queremos decir acá es esta cuestión. Si nosotros somos flexibles, en general lo que pasa es que nos adaptamos a los cambios en el mercado, ¿sí? O sea, tenemos la posibilidad de, si viene una época de auge, aumentar nuestra actividad, si viene una época de caída o de recesión, disminuirla. Generalmente nos ayuda en esta parte, ¿no? Eh, Nos ayuda en esta parte. O sea, tenemos la flexibilidad para adaptarnos a distintos volúmenes que muchas veces están dados por situaciones que nosotros no manejamos. En cambio, en flujo continuo, como estamos apuntando a grandes series, si se caen los mercados tenemos un problema grave, ¿sí? Porque tenemos mucho volumen de producción y no tenemos posibilidad de hacer menos producción porque estamos preparados para hacer mucha producción. Entonces tenemos interrupciones, tenemos una serie de problemas, por eso lo de la rigidez y de la dependencia del mercado. O sea, no se nos tiene que caer el volumen de producción. O sea, no se nos tiene que caer la demanda para que nuestro volumen de producción pueda ser colocado. Después vamos a ver ejemplos y cómo hacer cuentas con esto, con cálculos. Diversificación, bueno, este flujo intermitente, tenés posibilidad de hacer, digamos, distintos productos, diversificarte, hacer cambios, digamos, personalizar lo que uno hace, y en cambio en flujo continuo el foco estaba más bien puesto en la estandarización. Acá, alta existencia de productos en proceso y alta existencia de productos terminados. ¿Qué quiere? Al menos en términos relativos, uno respecto del otro. Y en flujo intermitente, ¿por qué dice existencia de productos en proceso y no de productos terminados? Porque piensan que si nosotros estamos trabajando para la orden, para el pedido que nos hizo un cliente, ¿sí? Apenas lo terminamos, lo entregamos. Entonces, productos terminados vamos a tener pocos. Lo que vamos a tener es productos en proceso. Mientras si nosotros trabajamos para stock, como es lo típico en el caso de la producción de flujo continuo, bueno, también vamos a tener productos terminados, un stock de productos terminados. Por esa razón está puesto esto aquí. Costeo por órdenes y costeo por proceso, bueno, son las técnicas que nosotros utilizamos. Control de calidad, acá dice complejo, y acá admite control de calidad estadístico. Complejo. ¿Por qué complejo? O más complejo en términos relativos. Bueno, porque tenemos diversidad de productos, diversidad de órdenes de pedido, órdenes de trabajo. Eso le agrega complejidad y entonces el control de calidad le agrega complejidad al control de calidad, ¿no? Entonces es un poquito más difícil. Aparte siempre hay algún tema adicional con las cuestiones de control de calidad cuando la entrega es inmediata, o sea, cuando nosotros al cliente le damos directamente el producto o servicio que estamos ofreciéndole, o lo estamos haciendo en tiempo real, ¿sí? O sea, ahí controlar la calidad en una operación que se ejecuta en tiempo real es más exigente, porque digamos, de alguna manera te da una oportunidad adicional de hacer control de calidad si vos el producto lo tenés y antes de entregarlo al cliente lo podés volver a revisar, ¿no? Vamos a ver más adelante algo de estos temas. Y después acá tienen también anotado importancia de los plazos de entrega. Bueno, o sea, nosotros si viene alguien a
a nuestra imprenta a pedir a pedirnos que hagamos un trabajo de impresión y le decimos que se lo vamos a entregar dentro de un mes, probablemente perdamos el trabajo. Y si le prometemos que va a estar al día siguiente y no lo cumplimos, probablemente no nos vuelvan a contratar. Así que el tema de los plazos de entrega es bastante más sensible en estos casos, porque además no tenemos stock. La forma de mitigar el impacto de las necesidades de abastecer rápidamente los pedidos del cliente es tener stock. Es una de las formas de hacerlo, ¿no? Entonces, en flujo continuo, generalmente hay stock disponible. La cantidad de stock disponible es otro tema para analizar. Algo vamos a ir viendo en el curso, más adelante cuando veamos administración de inventarios, pero tengan en cuenta estos aspectos que hacen a cómo manejar la entrega, ¿no? Y para qué me sirve el stock. Y acá esto tiene también relación con el tema de inventario y la utilización de la capacidad. En el caso de actividades intermitentes, generalmente se admite que se tenga siempre un poco más de capacidad, que tenga más capacidad que la normal o lo habitual, porque justamente se busca atender esos picos de mayor demanda. ¿Sí? Como nosotros hacemos y entregamos, si tenemos un pico de demanda, tenemos que tener mayor capacidad para responder más rápidamente a lo que nos están pidiendo. En cambio, si nosotros trabajamos con stock, el inventario me permite equilibrar esos picos de demanda. ¿Por qué? Porque cuando hay poca demanda, hago más de lo que me piden, eso me queda en stock, y cuando la demanda aumenta, entrego lo que ya tengo en stock. Entonces no tengo que ponerme a producir apurado en el momento que tengo la demanda, porque ya tenía stock para cubrir ese pico de demanda. Así que esto también es un tema crítico, además en las áreas de servicio, porque generalmente los servicios no son estoqueables. Los servicios se dan en el momento que se necesita. Entonces, ¿cómo se define la capacidad, ¿no? Porque tengo que contemplar situaciones donde tengo mayor requerimiento de los clientes y ¿qué hago? No los atiendo, le digo que vengan otro día, que esperen. ¿Cómo defino la cantidad de camas o de puestos de atención que tengo, de consultorio que tengo en una clínica? ¿Cómo hago? Bueno, actualmente en nuestro país lo que se hace es mandar a la cola a los pacientes, ¿no? Es darle turnos de atención muy demorados en el tiempo, pero eso no, digamos, no suele ser la mejor forma de resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, el manejo de esto es bastante, de la definición de la capacidad y cómo manejamos atender picos de trabajo, ¿no? Porque tampoco es que se conoce cuál va a ser el pico, se puede estimar estadísticamente, entonces tenemos que hacer algunos cálculos, se hacen algunos cálculos para buscar optimización en esto, o sea, tener mayor capacidad para cubrir ciertos picos de demanda, pero no nos podemos pasar, ¿sí? Porque tenemos muchísima capacidad, eso nos genera muchos costos, para tal vez un hecho que sucede, una situación que sucede una vez cada tanto, no se justifica tener todos esos costos. Si yo siempre vendo 100, pero cada tanto vendo 200, bueno, tal vez no vale la pena que yo esté preparado para vender 200 todo el tiempo, porque eso va a ocurrir una vez cada tanto y bueno, lo perderé. Entonces, optimizar esto tiene complejidad, hay técnicas para hacerlo, algunas las veremos o las mencionaremos. Capacidad de producción. Vamos a volver la semana que viene sobre el tema de nivel de actividad y capacidad operativa. En general, las actividades de flujo intermitentes demandan menor inversión de capital por este tema de que las máquinas son para corridas más cortas, más flexibles, más dúctiles. Entonces, en general hay menor capital. Para las actividades de flujo continuo hay mayor capital, ¿sí? Son ya equipamientos o plantas mucho más grandes, mucho más costosas, mucho
más compleja la planta en sí mismo, entonces requiere mayor inversión. Cuando hay menos inversión, en general el riesgo es menor, cuando hay más inversión hay mayor riesgo. Y esto también es, digamos, bastante importante, ¿no? Dice, menor rentabilidad con grandes volúmenes. Entonces, generalmente lo que pasa es esto. Cuando nosotros tenemos una armada nuestra forma de producir para que sea flexible, ¿sí? O sea, pues se adapte a cambios, principalmente soporte mejor la disminución en la actividad, ¿sí? No suele ser lo mejor, si esa forma de organizar la producción, si lo que tengo que atender son grandes volúmenes, porque no lo puedo atender. Grandes volúmenes de producción. Entonces, tengo complicaciones si tengo que enfrentar grandes volúmenes de pedido y seguramente me baja la rentabilidad. Tengo que contratar terceros, hacer trabajos especiales, pagar horas extras, otros turnos, etc. En cambio, si yo estoy en flujo continuo, con generalmente procesos productivos que están diseñados para funcionar automáticamente y producir grandes series, la rentabilidad justamente la consigo cuando hay grandes volúmenes. Recuerdan lo que decía antes, que dependemos del mercado. Me preparo para tener mucha demanda, gran volumen, y ahí voy a ganar más, no con poco. Si es poco, no, me perjudica. Si es mucho lo que hago, me beneficia. Esto es un tema recurrente en nuestro país, digamos, que están donde hay tantas crisis, ¿no? Esta estrategia de apuntar a gran volumen de producción suele ser muy arriesgada en nuestro país y casi siempre se prefiere la flexibilidad y tener la posibilidad de que si viene una época recesiva, poder disminuir la producción sin tener que disminuir las operaciones, ¿no? O sea, producción de bienes o prestación de servicios sin tener que soportar grandes costos de capacidad ociosa. Bueno. ¿Se siguió esto? Sí, profe. Bueno. Sí. Vamos a ver la segunda hojita que está acá, que dice costos por procesos. Y esto ustedes lo van a ver en la práctica, ¿sí? Pero yo les quiero decir algunas ideas para que lo tengan en cuenta cuando vayan a la práctica y no se mareen mucho. ¿Recuerdan ustedes, digamos, cuando hablamos de producción en proceso, hay muchísimos temas, digamos, para incluir acá, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos problemáticas, ¿no? Una es el manejo del desperdicio, o los rezagos, o las fallas, o los defectuosos, ¿sí? O sea, el desaprovechamiento de los recursos en la producción, que tiene algunas sutilezas matemáticas, digamos, para aplicar. Y el otro, lo he puesto acá, es el concepto de grado de avance y producción procesada equivalente. Bueno, empiezo por este, que es el más fácil de entender. Nosotros habíamos dicho, recuerdan que cuando estábamos en producción en proceso, una de las cuestiones que se planteaba es que si hacías un corte, tomabas una mirada en determinado momento, te encontrabas que
cierta cantidad de unidades estaban avanzadas en el proceso productivo hasta un cierto punto y otras menos. O sea, yo voy a fin de mes, ¿no? Fui el 31 de agosto a la planta, bueno, había unidades terminadas, pero otras estaban en proceso. Algunas estaban a punto de terminarse, pero otras recién empezaban a producirse. ¿Cómo manejar esta situación? Porque no es lo mismo tener una unidad en curso de elaboración con la transformación del 80%, del 90%, a tenerla recién empezada con el 10%. Entonces el concepto que se utiliza para manejar estas situaciones es el de grado de avance y producción procesada equivalente. Entonces, yo hago una ponderación, digamos, de las unidades por el grado de avance dentro del proceso productivo, el grado de avance que tienen dentro del proceso productivo, y así calculo lo que sería una producción equivalente como si estuvieran terminadas. Entonces, así las hago homogéneas, las puedo medir unas con otras. Porque no es lo mismo tener 2 unidades al 80% que 2 unidades al 20%, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejo esto? Y digo, bueno, tengo una cierta cantidad de unidades con un cierto grado de avance. Multiplico, que es ponderarlo, ¿sí? Las unidades por el grado de avance, y me dan las unidades equivalentes. O sea, tener 2 unidades al 80% sería como tener 1,6 totalmente terminadas. Y tener, por ejemplo, 8 unidades al 20%, también nuevamente sería como tener 1,6 terminadas. Entonces esto me permite trabajar más fácilmente, si no tendría que tener cada producto, tendría que manejarlo de acuerdo al grado de avance que tenga. Cada producto en proceso sería diferente entre sí, de acuerdo al grado de avance que tiene, que realmente es así. Pero es distinto, no es lo mismo estar al 80 que estar al 20, pero sería muy complicado desde el punto de vista de la asignación de costos, el control, bueno, una serie de problemas. No el control productivo, sino el control en cuanto a temas económicos, de costos. Entonces se desarrolló este concepto de producción procesada equivalente. No quiere decir que hay 1,6 unidades, sino que hay 2 con un 80% de grado de avance. Así llevo una medición homogénea entre todas, que no existe, no hay esto, 1,6 unidades. Pero sí tener este cálculo me permite trabajar más fácilmente. Asignar costos con mayor facilidad, hacer mediciones con mayor facilidad. Así que este es un concepto para manejar situaciones de procesos productivos que tienen diferentes grados de avance. Se ve, ¿no? Este es fácil. Bueno, este otro es un poco más difícil. Bueno, acá lo que nosotros estamos tratando de ponderar es que los procesos productivos nos pueden generar salidas, output de productos en buenas condiciones, o sea, producción que salió bien, pero productos fallados, defectuosos, mermas, desperdicios, utilización incorrecta de los insumos, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo medimos dentro de los costos que pusimos para producir, cuáles asignamos a la producción en buen estado y cuáles asignamos a la que salió mal? ¿No? Porque lo que salió mal generó costos que son pérdidas. Salió mal, lo tengo que tirar, lo tengo que vender como de segunda categoría, lo tengo que reprocesar, entonces me generó pérdidas. Entonces ahí hay algunas técnicas, hay muchas, pero digamos, algunas técnicas para tratar de manejar este tema, ¿no? Entonces veamos las igualdades que hay aquí, las ecuaciones que hay aquí. Acá, medido en pesos, la existencia inicial de productos en proceso más los costos de transformación, recuerden, es lo que agregamos por materia prima, que transferimos de los almacenes de materia prima
producción, la mano de obra y los costos indirectos, menos la existencia final de productos en proceso, calculado, por ejemplo, con el método de grado de avance que vimos antes, y eso nos dará igual a una producción terminada, ¿sí? Pero alguna producción fallada, que es una pérdida, ¿sí? Entonces yo le tengo que asignar algún costo porque no la considero una unidad que se pueda vender, ni quiero que mi producción en buen estado lleve cargos por la producción que falló. Si los costos de transformación que tuve fueron 1000, ¿sí? Y tendría que haber hecho 120 unidades, ¿sí? Pero solo hice 100, los costos de 1000 no tengo que cargarlo a las 100 que hice, porque en definitiva fallé, tuve que haber hecho 120. Si hago 100 porque cometí un error y todo se lo cargo a los 100, estoy castigando la pérdida que tuve por haber sido ineficiente, y estoy considerando los costos que la pérdida que me generó esa ineficiencia, ¿sí? Entonces, lo lógico es que, aunque no siempre se haga, es que si hubo fallas, si hubo unidades que salieron mal, bueno, se determine cuánto se perdió por haber trabajado mal, por haber hecho mal las cosas, ¿eh? Ahora bien, acá dice desperdicio extraordinario computable. Entonces vamos a ver un poquito qué quiere decir eso de computable, porque si te dicen computable podría haber alguno que no es computable. Entonces vamos a ver más adelante qué significa esto. Si hacemos el análisis en unidades de producto, ¿sí? Bueno, tenemos la unidad existencia inicial de productos en proceso, más producción procesada computable, calculada como la cantidad de unidades como vimos anteriormente, menos existencia final de productos en proceso, igual a producción terminada, más desperdicio extraordinario computable. Bueno, acá lo que cambió es PPC, que hemos puesto que son unidades. Físicas, acá esto era en plata, esto es en unidades. La producción procesada computable, ¿sí?, es igual a la producción en buen estado más los desperdicios extraordinarios computables. ¿Sí? Entonces, producción en buen estado son unidades que salieron bien, y desperdicio extraordinario computable son unidades que fallaron. Vamos a tratar de entender esto de desperdicio extraordinario computable, porque ¿por qué decimos extraordinario y por qué decimos computable, ¿no? Porque si decimos extraordinario, debe haber algo que es normal. Si decimos computable, debe haber algo que es no computable. Entonces vamos a tratar de entender qué situaciones incluimos en el análisis para reflejar eso. Entonces veamos los desperdicios. Desperdicios son concepto general, no son unidades falladas, unidades que requieren reprocesamiento, unidades que salió mal, mermas sí que ha habido en la producción. O sea, yo digo una merma que yo pongo 1000 kilos de una materia prima y espero 800 kilos del producto elaborado, pero tuve 760, entonces hubo una merma, no tengo todo lo que esperaba. ¿Qué pasó? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el desperdicio total que se genera en un proceso productivo, puede tener un desperdicio normal más un desperdicio extraordinario. Eso sumaría el total. El desperdicio normal, ¿sí?, es el que se considera propio de un proceso ejecutado en condiciones de eficiencias tolerables o aceptables. En ciertos procesos productivos generan algún desperdicio, ¿eh? Si yo tengo que fabricar unos determinados muebles que tienen tantos metros lineales de madera, bueno, puedo llegar a decir, el mueble va a tener, los muebles que voy haciendo van a tener 10 metros, ¿sí? Pero voy a necesitar 11 para hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a tener recortes, voy a tener pérdidas, ¿viste?
algunas situaciones que considero que normalmente pierdo, por ejemplo, algo de la materia prima para hacer el producto que quiero hacer. Eso es un desperdicio normal, ¿sí? O sea, es lo habitual que pierda algo de mis materiales, por ejemplo, para elaborar un determinado producto. A veces hay evaporaciones, los procesos de transformación químicos o físicos. Bueno, desperdicio normal. Lo que no es normal es lo extraordinario, ¿sí? La suma de los dos da el desperdicio total. Ahora, ¿cómo trato de ponderar esto? Bueno, lo que yo puedo analizar es cómo se conforma esto, este desperdicio total. Y este desperdicio total se conforma de la siguiente manera. Yo digo que hay un desperdicio normal, ¿sí? Bueno, supongamos que está medido en un porcentaje. O sea, yo lo que digo es que, y ese porcentaje lo puedo ponderar, calcular, sobre el insumo o sobre el producto terminado, el producto concluido. Para simplificar, vamos a considerarlo acá sobre la producción PBE, quiere decir producción en buen estado, es el producto terminado, ¿sí? Entonces, si por cada unidad en buen estado yo admito una tolerancia de desperdicio normal del 5%, por ejemplo. Ya me gasté un 5% de materias primas adicionales, pero es lo normal que ocurre. Entonces, calculo el desperdicio normal de la siguiente forma. Digo, la producción en buen estado, lo que salió bien, multiplicado por la tasa de desperdicio normal, me da el desperdicio normal, ¿no? Y después tengo el desperdicio extraordinario, y dentro del desperdicio extraordinario, y acá viene el concepto más difícil que hay acá, está considerar si todo el desperdicio extraordinario es computable o no. Dijimos, yo para hacer las 100 unidades que hice, ¿sí? Lo normal es que haya 5 que salieron mal, ¿sí? Ese es mi desperdicio normal, ¿sí? 5. Pero tuve 7 que salieron mal. Bueno, esas 2, ¿sí?, que salieron mal, ¿son totalmente computables? Acá viene el concepto sutil de esto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, no, ¿por qué? Porque si las hubiera hecho bien, esas 2 unidades que están mal, hubieran sido bien hechas, también habrían generado un desperdicio normal, ¿sí? Entonces, el computable es un poquito menos que el extraordinario. ¿Ven? Por eso está puesto acá. Después del más, ¿sí?, sigue, para reemplazar desperdicio extraordinario, sigue desperdicio extraordinario computable por la tasa de desperdicio normal, más propiamente el desperdicio extraordinario computable. Acá lo tienen solamente la fórmula del desperdicio extraordinario. Entonces, el desperdicio extraordinario es desperdicio extraordinario computable más el desperdicio extraordinario computable multiplicado por la tasa de desperdicio normal. La idea es que si yo estoy aceptando que haya un desperdicio normal, no puedo cargar todo lo que no está dentro de ese desperdicio normal como un desperdicio extraordinario computable. Tengo que computar un poco menos. ¿Por qué? Porque en realidad si esas unidades hubieran salido bien, también habrían generado un desperdicio normal. El desperdicio normal no tiene asignación de costos, está dentro del proceso productivo, dentro de la producción en buen estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que habitualmente ocurre, entonces no es una pérdida extraordinaria, es lo que habitualmente ocurre. El desperdicio extraordinario entonces tendrá una parte que es computable, ¿sí?, y otra parte que es como el desperdicio normal dentro de las unidades que salieron mal, ¿sí? Si hubieran sido bien hechas, habrían tenido un desperdicio normal. Entonces es un poquito menor, ¿sí?, el extraordinario computable que el desperdicio extraordinario. Computable entonces querrá decir que le asigno costos. Desperdicio normal no, va dentro de la producción en buen estado.
¿Ven por qué es un poquito, acá se ve que es un poco menor, ¿no? Porque va a estar, ven, el desperdicio extraordinario va a estar dividido por 1 más algo, ¿sí? Entonces va a ser siempre más de 1, entonces en el denominador va a dar una cifra menor al numerador, ¿sí? Entonces el cociente de desperdicio extraordinario computable siempre no, es menor que el desperdicio extraordinario. A ver, esta es difícil. ¿En qué caso les parece que podría ser igual? ¿Sí? Desperdicio extraordinario igual a desperdicio extraordinario computable. A ver si se dan cuenta. Vean esta ecuación, a ver si se dan cuenta. Cuando la tasa sea cero. ¿Cómo? Cuando la tasa sea cero, puede ser. Claro, exactamente. ¿Ven? Si la tasa de desperdicio normal es 0, o sea, no contemplo que haya un desperdicio normal, bueno, todo desperdicio extraordinario va a ser computable, porque no va a haber una partecita que habría sido desperdicio normal. Matemáticamente significa que ese TDN es igual a 0. Entonces, al dividir desperdicio extraordinario por dividido 1, el cociente da lo mismo que el numerador, ¿sí? Entonces, el desperdicio extraordinario computable es igual al desperdicio extraordinario. Bueno, acá tienen un ejemplito para, digamos, demostrar un poquito lo que estamos diciendo, ¿no? Matemáticamente, con un ejemplo matemático. Bueno, acá te dicen, la medición del desperdicio normal puede ser como una tasa sobre un insumo o sobre el producto. Nosotros acá en el ejemplo lo estamos trabajando sobre una tasa sobre la producción en buen estado, o sea, sobre el producto. Entonces veamos esto, desperdicio normal, ¿no? Dice que la medimos sobre una tasa sobre producto, no sobre insumo. Entonces metemos 100 unidades, 105 unidades de insumo y lo que esperamos en la salida es 100 unidades en buen estado y 5 de desperdicio normal, porque es el 5% sobre 100. Obviamente, ven si la medición esta tasa, ¿no? El desperdicio normal, en lugar de hacerse sobre producción en buen estado, se hace sobre el insumo, la tasa cambia, ¿no? Bueno, puede calcularse de las dos maneras, no hay que equivocarse. En general, igual nosotros la vamos a dar como una tasa sobre la producción en buen estado, sobre el output y no sobre el input, pero sepan que, bueno, que puede ser calculado sobre los dos. Es lo común. Bueno, ¿cuál es la merma? Bueno, por ejemplo, es frecuente que una merma se calcule sobre el insumo, ¿sí? Pero piezas falladas suele calcularse sobre partes o objetos fallados sobre la producción. Bueno, me salen 100 bien y 2 me salieron mal, digamos, es lo esperable. Digamos. Bueno, o sea, hay mediciones sobre el desperdicio, sobre el input y sobre el output. Bueno, esto 4,76 es 5 dividido 105. Veamos este ejemplo B, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos es que en el caso B, ¿sí? Hemos puesto, tenemos 90 en buen estado y 15 de desperdicio total. O sea, no me salió 100 y 5, sino me salió 90 y 15. Entonces tengo que analizar qué tratamiento hago de las 15, ¿sí? Porque todos los costos no se las puedo cargar a las 90, porque ven, si no las 90 llevarían costos por 10 unidades que tendrían que haber salido bien y salieron mal. Entonces, el razonamiento que se sigue es este, ¿no? 15 unidades de desperdicio total, ¿sí? Y acá tengo 4,5. 4,5 es estamos tratando de ver cómo descomponer esas 15 unidades, ¿no? De desperdicio total. 4,5, vean ustedes que es de 44, son las 90 unidades,
que salieron bien, por 5%, que es mi tasa de desperdicio normal. O sea, 4,5 es el desperdicio normal sobre las unidades que salieron bien. Me queda de desperdicio extraordinario 10,5, la diferencia, ¿no?, entre el total y el desperdicio normal de la producción en buen estado. Me queda un extraordinario de 10,5. Entonces veamos qué hago con estas 10,5. Estas 10,5. Bueno, entonces lo que hago es lo siguiente. Yo tengo que calcular, ¿sí?, cómo calculo el desperdicio extraordinario computable. Y dijimos que el desperdicio extraordinario computable es igual a el desperdicio extraordinario dividido 1 más la tasa de desperdicio normal. Entonces, esta cuenta, acá no está puesta la fórmula, pero es la cuenta que está hecha. Es 10,5 dividido 1,05 da 10. ¿Sí? Y entonces, sobre el desperdicio extraordinario computable, que son 10, calculo el 5% y me da 0,5. Entonces ahí he justificado los 10,5, ¿no? Sumando estos dos da 10,5. Entonces he logrado hallar de qué manera voy a asignar los costos de producción a la producción en buen estado por 90 unidades que se obtuvieron, y como desperdicio extraordinario computable esas 10 unidades que salieron mal. No es 10,5, es 10, porque 0,5 es el desperdicio normal que habría tenido si hubieran salido correctamente, que serían haber obtenido las 100. Ven que en definitiva acá estoy, esto salió todo bien, ¿sí? Bueno, saqué 100, ¿sí? Puse 105 de insumo y saqué 100, porque hay un normal de 5. Lo que me pasó fue que saqué 90, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las 90? Entonces tengo que analizar, ¿sí?, lo demás, o sea, la diferencia que hay. En lugar de 100 salieron 90. Bueno, ¿qué hago con eso? Y ya les digo, no puedo considerar como desperdicio extraordinario computable 10,5, sino que tengo que hacer toda esta cuenta y llego al extraordinario computable de 10. Que en definitiva, si lo piensan, lo miran, es 10 más 90, te da la cantidad de unidades que habrían sido en condiciones normales de producción las que se hubieran obtenido en buen estado, y 5 de desperdicio normal. Lo que va a llevar costos son las 90 en buen estado, que va a ser valor de la producción terminada, es decir, esas 90 unidades terminadas, y el desperdicio extraordinario computable también, que va a ser una pérdida. Esto no va a ser activable, sino va a ser una pérdida. Pero no se va a asignar pérdidas a las 0,5 ni a las 4,5 que son el desperdicio normal. Bueno. ¿Se logró ver esto? Nadie me contesta. Alejandro, a mí me queda una duda, ¿cómo llegás al 4,5? 4,5 está puesta la cuenta. Acá está. De 44 es 90, ¿sí? El 4,5 es el desperdicio normal sobre las unidades en buen estado. Eso es 4,5.
Perfecto, perfecto, ahí vi la cuenta. Gracias. Dale, sí, porque acá no, acá estaba puesta acá. ¿Ves? O sea, el razonamiento que hay es, bueno, las unidades en buen estado generan un desperdicio normal. Vean arriba al principio, de las 100 daban 5. Bueno, las 90, ¿cuánto dan de desperdicio normal? 4,5. Tenés entonces para ver qué haces con los 10,5 que te quedan. Entonces, nosotros decimos que este extraordinario de 10,5 no es todo computable. ¿Sí? Es computable solo 10. Porque esas 10, nuevamente, si hubieran salido bien, habrían sido las 10 que te faltaban acá, entre 90 para llegar a 100. Entonces a esa sí es razonable asignarle valor y que pérdida, ¿sí? Se perdió porque no se hizo bien. O sea, fue falla, ineficiencia, mala utilización de los insumos, etc. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, esto ténganlo presente después cuando vean los prácticos esta semana. Después por ahí se marean un poco, pero lo más importante es tener claro qué es lo que está midiendo, qué es lo que se está midiendo y para qué. Alejandro, Sí, tengo una consulta. ¿Este archivo está en el campus? no sé, pero lo pongo ahora. Dale, gracias. No me acuerdo. Bueno, no lo vi. Dale, Pero ya dale. está. Gracias. Bueno, ahora lo subo. En un ratito lo subo. Y la clase la voy a subir al canal de YouTube porque es más práctico. La estoy grabando en acá. La semana pasada traté de subirlo a la nube de Zoom y tardó mucho en subir. Bueno, ahora lo voy a poner, la clase la voy a poner en el... la estoy grabando en mi computadora y la voy a subir al canal de YouTube. Igual si van al canal de YouTube tienen una clase similar a esta de cuatrimestres anteriores, pero bueno, igual esta, la de hoy, la voy a subir también. Dale, ¿De acuerdo? gracias. Bueno, ¿estamos, chicos? Estamos. Bueno, Vamos, perfecto. muy bien. Nos Chao, vemos. gracias. Hasta Chao, buen luego. día. Chau, chau. Chao.